Los ingresos de la nación constituyen la sumatoria de todos los impuestos tributarios y no tributarios, ingresos corrientes, establecidos en el marco fiscal y tributario del país, así como los recursos de capital que ingresan al presupuesto general de la nación, PGN. Los ingresos corrientes del Estado son recursos que percibe la nación por concepto de la aplicación de impuestos, tasas, multas y contribuciones, siempre que no sean ocasionales. De acuerdo con su origen se identifican como tributarios y no tributarios. Los primeros se clasifican en impuestos directos e indirectos. Los segundos incluyen las tasas, multas, contribuciones y otros ingresos no tributarios. En 2020 el rubro de los ingresos sufrió la fuerte contracción de la actividad económica que obligó al gobierno a reducir la meta de recaudo tributario neto de 158 billones previstos en la actualización del Plan Financiero 2020, inicialmente en 135 billones proyectados en el marco fiscal de mediano plazo y con la revisión de las cuentas fiscales realizada en el mes de noviembre finalmente el ajuste queda en a 128,2 billones. Así las cosas, entre febrero y noviembre se redujo la meta de recaudo tributario neto en 29,7 billones, un menos 18,8% menos. Estructura del presupuesto público colombiano. Dentro del presupuesto público encontramos tres grandes partes o elementos. El presupuesto de rentas y recursos de capital. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Disposiciones generales. El presupuesto de rentas y recursos de capital. Anteriormente, tenía los siguientes componentes: ingresos corrientes de capital, contribuciones fiscales y parafiscales, ingresos de los establecimientos públicos e ingresos por fondos especiales. Pero, las reformas que ha introducido el Ministerio de Hacienda, ha dicho que dentro de la estructura del presupuesto de rentas y recursos de capital, encontremos por un lado los ingresos corrientes, y por el otro los recursos de capital con las subdivisiones que aquí se puede apreciar. Los ingresos corrientes son aquellos recursos que se reciben con cierta regularidad o periodicidad más o menos predecible, y se dividen en tributarios y no tributarios. Los ingresos corrientes tributarios son los que provienen del cobro de impuestos, y estos se dividen en indirectos e indirectos. Los impuestos son gravámenes pecuniarios que el Estado, en uso de su potestad soberana, le impone a las personas naturales o jurídicas para financiar sus gastos y lograr otros propósitos. Los impuestos directos son los que gravan directamente la renta y el patrimonio de los sujetos económicos, y por definición no son trasladables a otras unidades económicas. Tanto que los impuestos indirectos son los que recaen sobre la producción, comercialización y el consumo, y no son trasladables a otras unidades económicas a través de sobreprecios. Los principales impuestos del nivel nacional son el de renta con sus componentes básico y complementario, al valor agregado, con sus componentes interno y externo, a las importaciones, con su componente al valor agregado y con el gravamen arancelario. Este componente agregado es el mismo que tenemos clasificado anteriormente. Encontramos otros impuestos menores como el simple consumo, consumo de bolsas, consumo de cannabis medicinal, consumo de bienes inmuebles, timbre, transacciones financieras, gasolina, IAG, carbono, turismo, pasajes internacionales, armas y municiones, remate y adjudicaciones, sobretasa a la gasolina y salida de extranjeros. En el caso del nivel departamental son muchos los impuestos que también encontramos en este nivel. Y la mayoría tiene una característica en común y es que gravan los vicios, cigarrillos y tabaco elaborado. Consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Cerveza, sifones, refajos y mezclas. Los municipios también tienen por gran cantidad de impuestos, pero los más importantes son el predial unificado y el de industria y comercio. Los demás no son muy representativos. Para el caso del nivel nacional podemos decir que son directos, el impuesto a la renta y complementarios. En los departamentos los impuestos a los vehículos, premios de lotería, registro. En los municipios, el impuesto predial y la alineación urbana. Los demás los podríamos clasificar como impuestos indirectos. Los ingresos corrientes no tributarios son aquellos que se reciben, también con cierta regularidad, provenientes de varios conceptos. El manual de clasificación presupuestal dice que son ingresos corrientes que por ley no están definidos como impuestos. Anteriormente existieron las rentas parafiscales y las contribuciones fiscales. Las primeras se definían como pagos obligatorios que hacía un sector económico y social en beneficio de ese mismo sector, que incluía los aportes al SENA, Bienestar Familiar, ESAP, cajas de compensación familiar. En tanto que las contribuciones fiscales se les definía como aquellas generadas por obras de infraestructura, decisiones urbanísticas que incrementaban valor de la propiedad inmueble aledaño. Dentro de ellas, la valorización y la plusvalía urbanística. Estos dos conceptos más otros más
se han agrupado dentro del concepto genérico de contribuciones. Y ahora, se les define como cargas fiscales al patrimonio particular, sustentada en la potestad tributaria del Estado y se dividen para efectos presupuestales, en sociales asociadas a nómina, especiales y diversas. Tasas y derechos administrativos provienen del cobro autorizado por ley, por la presentación de un servicio público individualizado y específico, así como de las funciones regulatorias que realizan algunos entes públicos. Con su cobro se busca recuperar los costos y gastos incurridos. Son ejemplos los cobros que se hagan por expedición de visas, pasaportes, cédulas, registro civil, tarjetas profesionales, peajes, etc. Ahora, si este servicio no ha sido autorizado por la ley, entonces se registrará como venta de servicios. Multas, sanciones e intereses. Las multas son entendidas como penalidades peculiares por incumplir un mandato legal, y cuya finalidad es prevenir comportamientos considerados indeseables. Se incluyen las infracciones, comparendos, sanciones tributarias, aduaneras, cambiarias, disciplinarias, contractuales, comerciales. Los derechos económicos por el uso de recursos naturales. Son ingresos generados como contraprestaciones económicas por poner activos no producidos a disposición de otros para su uso en un proceso productivo, como también en algunos casos alguna creación de la sociedad. Los activos no producidos son los que nos proporciona la naturaleza, en donde el hombre poco o ninguna intervención ha tenido. Tierra, yacimientos, peces, flora, derechos económicos por el uso del suelo, entre otros. Uno de los conceptos más importantes de los derechos por el uso de los recursos naturales son las regalías. Las mismas se generan por la explotación de un recurso natural no renovable, tales como hidrocarburos, carbón, níquel, hierro, cobre, oro, entre otros. Con la expedición del Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019, los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías deben ser para proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y amplio de las entidades territoriales. En adelante la distribución será así: 20% y para departamentos y municipios productores y municipios portuarios, 15% para los municipios más pobres del país, 34% para proyectos de inversión regional de departamentos y municipios con necesidades básicas insatisfechas, 1% para protección de áreas ambientales, 10% para ciencia, tecnología e innovación, 2% para funcionamiento y operatividad del sistema, 1% no por cierto para operatividad del sistema de seguimiento y evaluación y control, y el restante, 17% para cubrir el pasivo pensional y ahorro para la estabilización. Venta de bienes y servicios. Ingresos obtenidos por la venta obviamente de bienes y de servicios se diferencian de las tasas en que no requiere de autorización legal. Se van a subdividir venta de establecimiento de mercado y ventas incidentales de establecimiento de no mercado. Finalmente tenemos el concepto de las transferencias corrientes, que son ingresos por otras acciones monetarias que recibe un ente público de otro, sin que exista una contraprestación directa. Se van a dividir en indemnizaciones, sentencias y conciliaciones, prescripción de depósitos judiciales, transferencias de otras unidades de gobierno, recursos de terceros en consignación, recursos por bienes, recursos por procesos,